dijo que iba a hacer una cosa y de repente hace otra, vende y ya está. O sea, no ese orgullo de tengo que mantener una posición en la cartera porque ha sido mi flagship, ha sido mi emblema de mi fondo. No, tío, o sea, si no te has equivocado y la empresa se ha equivocado valorando o prometiendo cosas que no eran, pues vende y a otra cosa, ¿no? ¿Cómo se vive ese momento de ver que tu fondo está en mínimos y cómo consigues levantarlo? Hasta el 7 de abril el fondo cae un 25%. Hubo un error por mi parte, que yo he admitido, de que a lo mejor yo estaba demasiado concentrado en Canadá. Yo tenía el 50 y tantos % de mi cartera estaban en empresas canadienses. Lo primero que haces es volver a los fundamentales, ver tus empresas. Otro ejercicio que hicimos fue deshacernos de compañías que, aun con todo el dolor de mi alma, lo estaban haciendo muy bien, eran fantásticas, increíbles y grandes equipos directivos, pero en caso de que hubiera unas aranceles, se los iban a comer enteros. ¿Puede ser un buen momento para invertir en este sector, en el sector energético y petrolero? Nosotros estamos invertidos porque nadie cree en ello, porque los precios están tan sumamente baratos, el dinero está saliendo de esos sectores, los fondos de inversión están saliendo. ¿Qué empresas llevas tú mirando tiempo y que todavía a lo mejor no te has atrevido a dar ese paso, pero la estás ahí vigilando para encontrar el momento oportuno? Hay muchas empresas que a mí me gustaría entrar y no puedo porque son muy pequeñas. Hay una, la estoy buscando ahora, que se llama... Estamos al borde del colapso. ¿Cómo conseguir levantarse tras tocar mínimos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Vamos a hablar de decisiones difíciles, de momentos de presión, de errores que cuestan dinero y de una inversión esa que puede ser de las más rentables, pero que nadie se fijaba en ellas, pero sí lo hacía nuestro invitado. También vamos a hablar mucho de sector energético. Realmente estamos al borde de una crisis energética, al borde del abismo con todo lo que estamos viviendo. Y para ello tengo aquí a Jesús Sánchez León, que es asesor del fondo Castañar Investment Fund. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, un placer tenerte por aquí, un honor también tenerte en Rompiendo el Mercado. No, el honor es mío estar aquí en tu podcast, Laura, y la verdad es que enhorabuena, muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes. Bueno, yo quiero empezar un poco por saber un poco tu experiencia. ¿Cuántos años llevas, por hacer una idea a la gente que nos escucha, cuántos años llevas metido en esto del mundo del mercado financiero, del mundo financiero? Yo invirtiendo por mi cuenta llevo desde el 2010 o así, pero el fondo Castañar lo lanzamos a finales del 2022, en septiembre del 2022. Entonces no hemos hecho ni nuestro tercer cumpleaños, o sea, llevamos 2 años y medio. El primer año fue un poco construirlo, ¿no? Ir creando la cartera desde cero, ir construyendo las posiciones. Había empresas que habías mirado que no, que se fueron de precio, otras que no terminaron de entrar y poco a poco ibas construyendo. El año pasado ya empezamos a ver algunos frutos y este año, como bien has dicho en la intro, ha sido turbulento, ¿no? Ha sido turbulento, pero la verdad es que yo creo que vamos muy bien y vamos a terminar bien. Luego hablaremos un poquito de esos mínimos que has tocado con el fondo, cómo se lleva también esa presión de ver cómo cae, pero también cómo lo levantas, que también es importante, ¿no? A la hora de crear esa cartera y ver cómo van fluctuando también esos activos, muy importante a la hora de crear esa cartera de inversión. Bueno, me decías que llevas desde 2010 invirtiendo como tú mismo, como Jesús, pero desde 2023, me has dicho, creo, con el fondo, ¿no? Exactamente. ¿Cambia mucho esa visión de inversor particular a gestionar un fondo de inversión? Cambia totalmente todo, no solo la visión, sino las normas de juego. Las normas de juego cambian. Cuando eres un inversor privado puedes concentrar muchísimo más, tener 10, 12 posiciones, dejar correr las posiciones, ¿no? Si tienes alguna empresa que empieza a subir, empiezan las cosas a hacer bien y sube hasta un 15, 20%, alguna incluso un poco más, dejarlas correr. Esas son las reglas de juego de un inversor privado, que es, pues, más o menos, tienes unas limitaciones de broker, de etcétera, etcétera, pero puedes gestionarte con libertad tu cartera. En cambio, las reglas de juego de un fondo de inversión son diferentes. Tenemos limitaciones de la CNMV de concentración, tenemos limitaciones de la CNMV de iliquidez, de cuánto de pequeña puede ser una empresa para que tú entres y en cuántos días tienes que ser capaz de deshacer una posición. Y luego tienes, también, por no decirlo, la responsabilidad añadida de estás llevando el dinero de terceras personas. Ya no es el tuyo, familia y amigos, que quieras que no, pues hay una relación, hay una confianza, te conocen personalmente, saben cómo eres
sino personas de terceros, ¿no? Hemos subido, el fondo tiene ahora 140 partícipes, empezamos con 20. Entonces, esa confianza me la tomo muy en serio, esa confianza del inversor privado que nos deposita los ahorros suyos, de su familia, de sus hijos, ¿no? Porque al fin y al cabo los ahorros, al final eso es lo que vas a dejar a tus hijos, va a ser la universidad de tus hijos, va a ser la casa que vas a comprar o la herencia que vas a dejar. Entonces, me lo tomo muy, muy, muy con una gran responsabilidad y un gran honor y orgullo. O sea, yo en mis comunicaciones siempre hablo de la familia Castañar y siempre hablo de lo orgulloso que estoy y el honor que es para mí el poder que la gente me confíe su patrimonio. ¿Qué es lo que más te quita el sueño como gestor? Ahora mismo Trump, pero... ¿Y a quién no? No, o sea, vamos a ver, al final lo que tenemos es una cartera a largo plazo. Entonces, a corto plazo puede haber volatilidad, que lo que yo siempre digo, la volatilidad no hay que verla como un riesgo, hay que verla como algo inherente al mercado, algo inherente al ruido, ¿no?, que hay en el corto plazo. Lo puedes ver como una oportunidad. De hecho, hoy colgaba en Twitter algo en esa dirección. Y luego, además, pues quieras que no, pues las cosas pasan, ¿no? El mercado es el mercado e intentar controlarlo es imposible e intentar anticiparlo es imposible. Entonces, pues tú creas una cartera a largo plazo de empresas que sabes que lo van a hacer bien a largo plazo, que a lo mejor hay una travesía por el desierto de 6 meses, de un año, de lo que sea. Bueno, pues decides como inversor si te quieres comer esa travesía o esperar o lo que sea, pero yo estoy tranquilo en el sentido de que me puedo echar a dormir durante 1 año, 2 años y la cartera seguiría igual y Castañar estaría muchísimo más arriba, ¿no? Entonces, hay que volver a esos fundamentales, ¿no? En esos momentos de pánico hay que volver a esos fundamentales de por qué has invertido en una empresa, qué es lo que te gusta, qué ventajas competitivas tiene, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez has sentido esa presión de justificar una decisión, ¿no? Cuando eres inversor particular es como, bueno, es mi cartera, pero claro, cuando ya eres gestor, bueno, pues se critica, oye, has metido esta empresa, de repente ha dado un bajonazo o, bueno, normalmente eso es lo que más se suele criticar con la gente. ¿Has notado muchas veces, has tenido que justificar algo, usar una mala decisión a la hora de gestionar el fondo? Pues sí, la verdad es que, como bien dices, gestionar un fondo de inversión viene con una exposición externa que no tienes cuando eres un inversor privado. Eso es una lección que aprendes con sangre, ¿no? Haters, comentarios en Twitter, etcétera. Y aprendes a irlo gestionando, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, una empresa que yo tenía mucha fe en ella, que la había publicitado bastante, Bytex, que era una empresa energética, que nos habían prometido unos flujos de caja futuros y una estrategia futura. De repente la empresa deja de hacer lo que estaba haciendo, lo que dijo que iba a hacer, no cumple los números que había prometido y yo vendí la posición. Entonces sí que hubo muchísima crítica de, oye, ¿por qué has vendido esto? ¿Por qué no? Pero si después de todo lo que le has dado coba y todo lo que le has promocionado, yo sí, pero tengo el derecho de cambiar de opinión, tengo derecho a deshacer, a equivocarme y en este caso... yo siempre tengo que velar por el bien de mis partícipes, ¿no? Entonces, oye, mira, si una empresa me dijo que iba a hacer una cosa y de repente hace otra, pues vende y ya está. O sea, no ese orgullo de tengo que mantener una posición en la cartera porque ha sido mi flagship, ha sido mi emblema de mi fondo. No, tío, o sea, si te has equivocado o no te has equivocado y la empresa se ha equivocado valorando o prometiendo cosas que no eran, pues vende y a otra cosa, ¿no? No pasa nada por desdecirse, no pasa nada por equivocarse y ya está, pero parece que vivimos en un mundo en el que equivocarse es algo catastrófico, eso es España, ¿no? Cuanto hay otras culturas más meritocráticas,
Yo viví mucho en Estados Unidos, donde realmente el fallo es valorado y parece aquí que equivocarse está mal, pero cambiar de opinión también está mal. Y es como, no, hombre, no. Si de repente decido que esta no es una buena empresa para nuestra cartera o que hay mejores, oye, pues a mí no me tiembla el pulso y para coger, vender esa posición y no se me van a caer los anillos por reconocer que pues me he podido equivocar o he cambiado de opinión, simplemente. Es que no es fácil elegir primero esas acciones, por supuesto, o sea, esas compañías donde decides invertir y luego ese momento también de vender. No es nada fácil para inversor particular, para gestores me imagino que todavía menos y yo creo que es algo de lo que más cuesta, el momento de vender una compañía. ¿Cómo eliges tú, Jesús? Cuéntame un poco cómo está formada la cartera, un poco de Castañar, para ver un poco y que todos te conozcan un poco qué sectores miras y qué compañías. Y dime también cómo decides en qué activos, en qué compañías invertir. Muy bien. La cartera Castañar está construida, o sea, no es una cartera. Hay muchos fondos que las carteras son simplemente un agregado de compañías, ¿no? Van encontrando compañías con potencial de revalorización y las van echando en un saco. Y eso termina siendo una amalgama de compañías, ¿no? En Castañar intento que la cartera esté muy pensada y muy estructurada. Y me explico, ¿no? Tenemos un conjunto de compañías que son unas compañías más de calidad. Son compañías que no te van a doblar a 3 años, que todos los años te van a hacer un 8, un 9, un 10%, pero te van a dar un suelo de rentabilidad. Y cuando vienen estos vaivenes de volatilidad, pues puedes tirar de ellas, ¿no? Son compañías que vendimos a principios de año para invertir en otras que habían sido más penalizadas, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de compañías, un 10% como mucho, de empresas de calidad. Luego, eso como empresas a muy largo plazo, ¿no? Empresas casi constantes de buy and hold. Luego, por cómo lo tengo estructurado, lo estructuro por horizontes temporales. Entonces, tengo empresas para muy largo plazo. Esas son empresas normalmente compounders, empresas que son serial acquirers, que lo que hacen es ir reinvirtiendo su capital en sí mismas, ir haciendo muchísimas adquisiciones y esas empresas a lo mejor al principio, los primeros años, no crecen mucho, pero luego, al cabo de 5 o 10 años, tienen un crecimiento exponencial tremendo. Cuando el interés compuesto aparece y ese efecto bola de nieve se materializa, esas empresas van a dar muchísima rentabilidad a la cartera y algunas ya la están dando, ¿no? Entonces, tenemos serial acquirers desde empresas suecas como empresas aeronáuticas de Estados Unidos. Eso para muy a largo plazo. A medio plazo, pues tenemos el gordo de nuestra cartera son empresas cíclicas, ¿no? Empresas cíclicas puede ser desde petróleo a uranio, a oro, a empresas que tienen un ciclo. La construcción, el ciclo de la construcción. Entonces, incluso hemos tenido algunas de consumo, ¿no? Al final el consumo también tiene su ciclo. Y entonces, esas son el grueso de la cartera. Esas empresas esperamos que lo van a hacer bien a 3 a 5 años, ese plazo medio, ¿no? Y luego tenemos otro, como, por qué no decirlo, otro pequeñito sección de la cartera que son situaciones especiales o empresas que lo están haciendo bien y a corto plazo tienen algún catalizador o tienen algo que la van a revalorizar. Entonces, manejando esos pesos de cada una de esas partes, te terminas teniendo una cartera bastante robusta y bastante resiliente, ¿no? Para todos estos baches. No se trata de tener la mayor concentración en las empresas que mejor lo van a hacer y más potencial tienen y van a ser no sé, las vas a sacar del estadio, ¿no? No. Se trata de hacer una compensación, ¿no? Un equilibrio, un balance entre empresas que lo van a hacer bien y van a estar creciendo a un 10, 15% y empresas que las van a sacar del estadio y están creciendo al 50%. Respecto a sectores que me preguntabas,
Pues sobre todo el sector industrial, que es donde yo sé. Yo de formación soy ingeniero aeronáutico, entonces hay ciertos sectores que se me escapan. Se me escapa mucho el sector, pues eso, farma o biogenética, o se me escapa a veces el sector financiero, ¿no? Pues en las empresas financieras que estoy metido, pues estoy metido por X y Z, ¿no? Entonces, soy muy consciente, y creo que esto todos los inversores privados deberían serlo, ¿no? Ser muy consciente de tus limitaciones, de cuál es tu círculo de comprensión, de círculo de competencia, ¿no? Hasta dónde sabes y no intentar salir de ello. Porque en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales, diariamente te bombardean con ideas, ¿no? Ideas de inteligencia artificial, criptomonedas, la próxima gran empresa que lo va a hacer genial, que lo va a multiplicar por 10 en 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y se crea un FOMO enorme en los inversores particulares y saltan a ellas sin siquiera haber hecho una valoración de servilleta, ¿no? Entonces, yo animaría a todo el mundo a, uno, quédate dentro de tu círculo de competencia, y dos, no inviertas en lo que no sabes, que es lo que Warren Buffett, por cierto, definió como riesgo, ¿no? Hacer cosas que no sabes. Me llama mucho la atención que el grosso de la cartera, por ejemplo, sea en empresas cíclicas, porque no son nada fáciles de elegir. ¿Por qué sobre todo ese grueso está en empresas cíclicas? Porque por dos motivos, ¿no? Los ciclos típicamente son 6, 10 años, entonces, si quieres coger la pata alta del ciclo, pues es una buena inversión a 3, 5 años, ¿no? Es decir, si buscas empresas que lo van a hacer bien a 3, 5 años, ahí está. Hay que tener muchísimo cuidado analizando el ciclo. Te puedes equivocar, puedes entrar muy pronto, puedes entrar muy tarde, puedes entrar en pico de ciclo, ¿no? Hay un libro que se llama Capital Returns que habla muy bien de esto para quien esté interesado. Y luego la ventaja es que una vez que has analizado el ciclo y lo has comprendido y lo has entendido, escoger las empresas es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, una vez ya has entendido el ciclo del petróleo, por ejemplo, pues sabes qué tipo de empresas quieres, dónde las quieres, en qué las quieres, etcétera, etcétera. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es muy difícil. No estoy diciendo que yo lo vaya a hacer bien o lo haya hecho bien, me he podido equivocar, pero son empresas, si analizas y entiendes bien el ciclo, puede dar muchísima rentabilidad a un plazo de 3-5 años, ¿no? Bueno, luego te preguntaré también por qué me des esas 3 empresas a lo mejor con las que tú te quedarías en plan a largo plazo, pero antes de eso también hablaremos un poco de petróleo, la situación ahora mismo que tenemos en el Oriente Medio, para saber un poco también tu visión de a quién puede afectar. Pero antes de eso sí me gustaría saber, hablaba yo al principio, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo estar en mínimos y cómo levantar una cartera. Te ha pasado, has vivido en Castañar un buen año 2024, pero es verdad que ese principio de 2025, en abril más o menos, creo que fue cuando el fondo tocó mínimos, y sin embargo a partir de ahí es cierto que se está levantando. ¿Cómo se vive ese momento de ver que tu fondo está en mínimos y cómo consigues levantarlo? O sea, ¿cómo lo haces con la cartera? ¿Qué cambios haces para cualquier inversor que también se vea en esa situación, de decir, madre mía, tengo mi cartera así, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús Sánchez con Castañar? Muy buena pregunta, Laura, y vamos un poco a ser transparentes y abrirnos, ¿no? Claro. Hay que entenderlo todo dentro de su contexto. El 2024, como bien dices, hicimos, creo, un 26% de rentabilidad. Para ser el segundo año de un fondo que es un bebé, que están haciendo, está muy bien, pero claro, de repente te encuentras con que el mercado al año siguiente empieza a caer, y desde enero hasta finales de marzo, de hecho la fecha es el 7 de abril, hasta el 7 de abril el fondo cae un 25%. Entonces, claro, ese bebé que estaba despegando, ¿no? Es como yo lo asemejaba con un avión que está en pista de despegue, está acelerando, está empezando ya a rotar hacia arriba y de repente le falla uno de los motores. Y dices, ostras. Entonces, realmente se ve como vaya mal timing hemos tenido, pues eso,
ha habido una situación política que a lo mejor si hubiéramos lanzado el fondo un año antes o 2 años antes, pues nos hubiera pillado más adelante del fondo. Pero bueno, nos ha pasado y ya está, ¿no? Entonces, uno jugaba con las cartas que le reparten y teníamos Trump tomando posesión el 20 de enero en Washington y anunciando un paquete de medidas para el Liberation Day, que él llamó él, ¿no? El 2 de abril. Casualmente, el mercado no hizo más que caer hasta ese día y a partir de ese día ya las cosas han empezado a subir, ¿no? Entonces, el mercado, lo que hay que entender es que el mercado lleva peor la incertidumbre que las malas noticias. Me explico. Si tú al mercado o a un directivo de una empresa le dices, oye, los tipos de interés van a ser el 7%, por poner algo muy alto, durante el próximo 5 años, ese empresario va a poder planificarse, va a poder organizarse y va a poder usar sus recursos para generar la mayor riqueza. El problema está cuando a ese empresario le dices, oye, que los tipos de interés van a ser el 7%, pero mañana le dices, ay, no, mejor ponemos una pausa de 90 días. Y al mes le dices, ay, no, mejor vamos a ponerlos del 5%, pero a fulanito y a menganito. Ah, pero si produces, yo qué sé, tornillos, entonces estás exento, ¿no? Pues eso es un poco lo que vimos que pasaba en Estados Unidos. Vimos que de repente la mayor potencia mundial le ponía trabas comerciales, aranceles, ¿a quién? A la segunda potencia mundial, que es China, y a sus 2 socios económicos mayores, que son sus 2 vecinos, el de arriba y el de abajo, Canadá y México. Hubo un error por mi parte, que yo he admitido, de que a lo mejor yo estaba demasiado concentrado en Canadá. Yo tenía el 50 y tantos % de mi cartera estaban en empresas canadienses, que muchas de ellas hacen negocio al sur de la frontera, ¿no? Venden cosas a Estados Unidos. Pero lo que pasó durante esos meses fue una incertidumbre total, ¿no? De repente hay unas tarifas, unas aranceles que aplican a todo. Al día siguiente se aplica unos nuevos aranceles al aluminio y al acero. Al día siguiente resulta que los fabricantes de coches han hecho lobby y han conseguido quitar los coches y las autoparts de los aranceles. Entonces, yo me acuerdo, además en esa época estaba en Estados Unidos, todos los días te levantabas con un titular. Todos los días te levantabas con un titular. Y era como, a ver qué pasa hoy, a ver qué pasa hoy, ¿no? Entonces, en esos momentos de incertidumbre, tú lo que hicimos, lo que primero que hacer es volver a los fundamentales. Entonces, yo me reuní con todas las empresas de la cartera y les dije, vamos a ver, ¿qué exposición tenemos en el peor de los casos a estas aranceles? ¿Cuánto exportamos? ¿Cuánto importamos desde China? Si desde China lo fletamos directamente a Estados Unidos o lo fletamos a Canadá y de Canadá a Estados Unidos. O cuánto, vale, tú exportas lo que sea, pero cuánto porcentaje de acero o de aluminio tiene lo que haces. ¿Está dentro o no está dentro de USMCA? Este acuerdo NAFTA, ¿no? El antiguo, que tenía algunas excepciones y que al final se ha ido respetando poco a poco. Entonces, lo primero que haces es volver a los fundamentales, ver tus empresas, analizarlas, ver cuáles tienen exportación a Estados Unidos y cuánto les impacta. Yo me hice ese trabajo, ¿no? De una a una, ver que casualmente las de software pues estaban exentas. Oye, pues mira, pero nosotros que tenemos mucha empresa industrial, pues hay muchas que han sido afectadas, ¿no? Entonces uno empieza a conocer mejor y a decir, ok, esto es lo que tengo en cartera, vamos a protegernos en caso de que realmente en el Liberation Day las cosas vayan muy mal, ¿no? Entonces nos deshicimos de algunas empresas que eran de, por ejemplo, consumo discrecional, ¿no? Empresas que a lo mejor van a sufrir un poco si la gente lo pasa mal. Si de repente hay una inflación gigante por culpa de los aranceles y la gente tiene que priorizar y priorizas la comida del supermercado que comprarte o irte a un restaurante o irte a un escape room o irte a lo que sea, ¿no? Ese es un ejercicio que hicimos. Otro ejercicio que hicimos fue deshacernos de compañías que, aun con todo el dolor de mi alma, lo estaban haciendo muy bien
eran fantásticas, increíbles y grandes equipos directivos, pero en caso de que hubiera unas aranceles, se los iban a comer enteros. Como por ejemplo, no sé si me puedes decir algún nombre, Jesús. Kits Eye Care es una empresa que fabrica gafas en Canadá, importa sus materiales desde China, los ensambla en Canadá y los vende a Canadá, pero sobre todo a Estados Unidos. Es un fabricante de gafas que compite en un oligopolio, que son Warby Parkers y Luxottica, y estos venden muy, muy, muy barato por el proceso que tienen, el laboratorio. Estuve visitando yo sus oficinas en Vancouver, el laboratorio que tienen en Vancouver, gente muy, muy buena. Pues con todo el dolor de mi alma la vendí. Ahora, viéndolo atrás, han sabido hacer las cosas bien y la cotización ha seguido creciendo. O sea, ha sido quizás un error por mi parte de demasiado precavido, ¿no? Pero, por ejemplo, esa fue una compañía que vendimos. Otra compañía que vendimos, una empresa que hacía limpieza de cristales y limpieza de siniestros, ¿no? Pues si hay un accidente, un asesinato, pues hacía esas limpiezas. O limpieza de cristales de edificios de oficinas, de concesionarios de coches, etcétera. Y vio cómo esos concesionarios de coches les estaban retrasando los estos. Oye, antes te pedía una limpieza cada semana, ahora una vez cada mes. Entonces, claro, tuvimos que vender esa empresa, React, para quien quiera, es de UK, contillar un poco. Entonces, son empresas buenas que lo iban a hacer bien, pero lo que te digo, en el caso de las cosas que fueran mal, pues iban a tener o bien una travesía por el desierto o bien se la iban a comer directamente. ¿Qué rotaciones hicimos? Pues ese dinero lo montamos en empresas que habían sido altamente castigadas y concentramos todo lo que pudimos, reducimos bastante el número de empresas en la cartera para concentrar en esas posiciones que realmente tenían más torque, más momento, ¿no? En caso de que las cosas fueran a hacer bien, lo iban a hacer bien. Y si las cosas fueran mal, también lo iban a hacer bien, ¿no? Entonces, concentramos muchísimo en esas empresas y aumentamos, por ejemplo, la exposición al petróleo y bueno, está yendo muy bien. Desde el 7 de abril el fondo se ha revalorizado un 30%. Lo publicaba hoy, un 30% en 2 meses y pico. Está muy bien, estamos frente al índice que lleva un 13, ¿no? El Russell 2000 lleva un 13. Entonces, pues más o menos esa ha sido la estrategia que hicimos y lo vivimos un poco, pues, en esos momentos de pánico, ¿no? Este índice del Fear and Greed que publica la CNN, sí. Pues yo estaba en 4 o así, de escala de 0 a 100 estaba en un 4. Y entonces era momento de pánico total en el mercado. Bueno, pues ahí es cuando tienes que realmente hacer inversiones seguras en las empresas que más conoces, quitarte aquellas que pueden tener a lo mejor un riesgo de cola o un riesgo inherente y concentrar, ¿no? Eso es lo que hicimos. Ahora, de repente, el índice se ha ido a 60. Estamos en grid. Increíble, ¿no? Países bombardeándose y el índice está ahí. Sí. Bueno, pues yo me siento menos cómodo. Me sentía más cómodo cuando las cosas estaban muy, muy, muy baratas, ¿no? Entonces, lo sientes como hay un pánico en el mercado, todo cae. Nosotros caímos durante esos 3 meses lo mismo que el índice. O sea, el índice de Russell 2000 cayó lo mismo que nosotros. Si nos pintáis, es que son 2 líneas que van de la mano. Pero, como bien dices, desde entonces, desde ese suelo, hemos sabido remontar mucho más rápido que el índice, ¿no? Hemos concentrado y, de hecho, ahora mismo, esta semana, el problema que tenemos es que las posiciones están creciendo mucho y nos estamos empezando a saltar los límites de concentración. Tenemos que hacer ventas para no concentrar tanto. Quizá por haber ido justo ahora que está pasando ese aumento de tensión entre Irán y Israel en el sector petrolero, ¿es lo que está disparando ahora mismo esa situación? No, o sea, llevamos invertidos en el petróleo más de 2 años, ¿no? Vale. Y la verdad es que la tesis que yo tengo del petróleo
es una tesis estructural, no es una tesis momentánea de fulanito ha bombardeado a menganito o lo que sea, ¿no? O sea, la tesis fundamental es la oferta, la producción va a ser mucho menor que la demanda va a seguir creciendo, la producción se está estancando, Estados Unidos cada vez produce menos petróleo y lo poco que saca es más gaseoso, el crudo que saca es más gaseoso, es decir, hay menos petróleo y mucho más gas, cada vez hay mayores declinos, la cuenca del Permian, que ha sido lo que les ha salvado en los últimos años, se está agotando. Entonces, esa es la tesis, ¿no? Estructural, que a lo mejor tarda 1 año, 3 años, 5 años, ¿no? En materializarse. Pues porque de repente ahora la OPEC decide incrementar la producción o porque llega un presidente que dice drill, baby drill, lo que sea. Pero no deja de ser una tesis estructural y entre medias puede pasar muchas cosas. Pueden pasar, pues eso, que se ataca a Irán o que Israel entra en Palestina o que Rusia ataca a Ucrania. Pueden pasar muchas cosas, pero no deja de ser una tesis global estructural, ¿no? Y dentro de esa tesis estructural, pues nos quedamos con jugadores que están haciendo las cosas muy bien, con esas empresas que están con unos grandes equipos directivos que saben aprovecharse de estos altibajos en los precios, que están recomprando a manos llenas y que van a generar muchísimo flujo de caja independientemente casi del precio del mercado, ¿no? Entonces, ¿cae el petróleo? Pues cae el petróleo, ya está. Tenemos una empresa que está hedgeada y no hay problema. ¿Sube el petróleo? Pues esa empresa va a hacer unos hedges mayores y se va a aprovechar y además va a incrementar su flujo de caja. Y con ese flujo de caja, además, te lo va a devolver y va a hacer recompras y está recomprando y devolviéndoselo al accionista. Estoy hablando de una de nuestras mayores posiciones, que es Saturn Oil o Tamarack Valley, ¿no? 2 empresas canadienses que están haciendo justamente esto, ¿no? Y que van a generar muchísimo flujo de caja a $60 el barril, a 70, a 80, a 55 un poquito menos, pero ya. Entonces, así lo vivimos. ¿Cómo vivimos las tensiones geopolíticas? Pues con un poco de intentar aislarse del ruido, ¿no? Intentar ir a gente que sabe, escuchar a gente que sabe y aislarse de ruido. Sabemos de sobra que Estados Unidos, por ejemplo, quiere un precio barril bajo. Para eso necesitas mucha producción. Lo que no va a hacer va a ser hacer cosas que quiebren o que reduzcan esa producción. Véase, por ejemplo, Irán, ¿no? Pues Irán aporta tantos millones de barriles al día, pues no quieres que deje de exportarlos porque entonces el precio sube. ¿Qué hizo Trump el mismo día que bombardeó Irán? Poner un tuit diciendo, oye, no se os ocurra subir el precio del petróleo porque entonces os estáis aliando con el enemigo, bla, 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 bla. Estaba preocupado por eso, ¿no? Entonces, se veía que por eso Estados Unidos atacó bases nucleares, bueno, o ni siquiera nucleares, enriquecimiento, pero no atacó, pues si quisiera hacer daño, podía haber atacado perfectamente terminales de exportación de petróleo y hacerle daño, pero no. Claro, yo lo que leo sobre todo en este caso es lo más preocupante es el estrecho de Hormuz, que es donde Irán es donde se supone que puede hacer daño en este sentido. Claro, por lo que tú me estás diciendo, Estados Unidos, claro, no pretende eso ni mucho menos, pero Irán siempre tiene ahí el órdago para poder hacerlo. Esto si sucediera, Jesús, ¿a quién perjudicaría si se cierra el estrecho de Hormuz? O sea, es que no le interesa a nadie que se cierre el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz en su punto más estrecho son 12 millas, que 6 pertenecen a Irán y 6 pertenecen a Omán, ¿no? Por ese estrecho, Omán exporta su petróleo, Irak exporta su petróleo, pero es que el propio Irán exporta e importa. Es decir, todos los alimentos y todos los productos y los materiales que Irán necesita vienen por ese estrecho. Si tú si tú llegaras a cerrar el estrecho, que ya te digo, Irán no va a poder porque la mitad de las aguas pertenecen a Omán y porque tienes ya un portaaviones ahí, varios portaaviones ahí, estadounidenses, Reino Unido, etcétera.
es que no le interesa. Es que su población depende de ese flujo de importación y el propio Irán depende de ese flujo de exportación, ¿no? Entonces, no interesa a Estados Unidos, no interesa a Omán, no interesa a Irak, no interesa a los Emiratos Árabes, que también están ahí, no interesa a la propia población ni al gobierno iraní. Entonces, era algo que nosotros veíamos que no iba a pasar o que, no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero No. veo muy difícil que vaya a pasar. También yo no creía que fuera a atacar a Estados Unidos a Irán y, bueno, al final ha hecho un ataque de pacotilla en el que ha tirado 4 bombas que no han hecho nada, pero bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, el estrecho Hormuz es un punto clave, pero hay tanta gente involucrada y los primeros serían tus propios vecinos, los Emiratos Árabes, Omán, etcétera, que se van a quejar y te van a poner las cestas y luego hay tal despliegue ahora mismo naval ahí mismo que o sea, no es viable. Entonces todavía no se puede decir que podemos estar al borde de, o como estoy leyendo muchísimos titulares, ¿no? Estamos al borde de una crisis energética. No, sí, yo creo que estamos al borde de una crisis energética y hablando ya en plata, es una crisis energética, por ejemplo, en Europa, que nos hemos dado cuenta que dependíamos de Rusia para nuestro gas en cuanto hemos cortado las importaciones de gas ruso por gasoducto. Hemos tenido que importarlas a través de barcos de Estados Unidos. Se disparó el gas de 4 a 30. España nos libramos porque afortunadamente importamos de Argelia por un gasoducto que tenemos hacia el sur. Pero el resto de Europa lo pasó fatal. Ahí hay un problema y se han dado cuenta. Hay un problema de transición energética. Están imponiendo una transición energética súper rápida, súper acelerada, que la propia industria ya le ha dicho que no puede cumplir. O sea, no, para el 2030 todos los coches eléctricos, todos los coches tienen que ser eléctricos, las ventas. Y te ha dicho Volkswagen, te ha dicho General Motors, Ford y todo el mundo te ha dicho es imposible. No somos capaces de cambiar toda nuestra línea de producción para esa fecha. Venga, para el 2035. Ay, venga, no, para el 2040. Y han ido retrasándolo. Y la Unión Europea también has visto, ¿no? Como de repente ahora el gas natural es una energía verde. ¿Pero qué estamos diciendo? El gas natural es un combustible fósil. ¿Cómo va a ser una energía verde? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo cómo esa transición energética no se puede hacer a base de dictado en el Parlamento Europeo o en los parlamentos nacionales y tiene que hacerse de la mano de la industria y de la mano de la tecnología. No podemos transicionar a una tecnología, Laura, que no está lista y no podemos abandonar la tecnología que ahora tenemos hasta que esa nueva tecnología esté lista. No puedes saltar a ese barco hasta que ese barco esté listo. Entonces, saltar a los coches eléctricos o un tendido eléctrico solamente energías renovables va a llevar su tiempo y hay que escuchar a la industria, hay que escuchar a los fabricantes, a los proveedores de red, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es un problema que estamos viendo en Europa, que estamos viendo en Estados Unidos. Hay excepciones, siempre te dirán, no, es que en Noruega el 80% de los coches que se venden son eléctricos. Sí, bueno, Noruega, primero, están forrados y segundo, son 4 gatos. Eso no es viable en un país como España, Alemania, Francia, que tiene una población 1000 veces mayor. Pero luego, además, estamos viendo cómo muchos países están cambiando sus políticas energéticas y desdiciendo cosas que habían dicho, ¿no? Sus políticas nucleares están cambiando. Francia, donde dijo que no iba a cerrar todas sus centrales nucleares en el 2035, luego dijo el 2040 y ahora ha dicho que mejor no las cierra. Alemania parece que sigue encajonada en eso, pero está, como no es suficiente, está quemando carbón. Carbón es lo más contaminante que hay. Bélgica está volviendo a las centrales nucleares. Dinamarca está volviendo a las centrales nucleares. Suecia, es una de nuestras principales apuestas en el fondo, está volviendo a las centrales nucleares.
Entonces, Europa nos estamos dando cuenta de que realmente esa transición energética, para que haga efecto, necesitamos de cosas que son tan claves como una central nuclear y una energía nuclear, que por cierto es súper limpia. Entonces, tú ves que es momento ahora mismo, porque claro, más has hablado un poco del contexto actual, es como nos están diciendo una cosa, pero no va a ser posible, esto parece que se alarga, eso hizo que mucha gente dejara de apostar a lo mejor dentro de sus inversiones por este sector, ¿no? Por esa transición, como has dicho tú, a la energía limpia. Si esto se retrasa cada vez más, como estás comentando, se está viendo ya en Europa, puede ser un buen momento para invertir en este sector, en el sector energético y petrolero. Claro, por eso nosotros estamos invertidos. O sea, nosotros estamos invertidos porque nadie cree en ello. Porque los precios están tan sumamente baratos que como nadie quiere, el dinero está saliendo de esos sectores. Los fondos de inversión están saliendo. Luego hubo esta campaña de ESG y fondos ESG que tampoco ayudaron. Pero el principal problema es que los medios, los políticos, etcétera, pues bombardean diariamente con esas noticias, ese run run, pero luego tú te reúnes con las empresas directamente o ves las noticias de los fabricantes, de lo que realmente tiene la batuta, ¿no? Del que va a fabricar esos vehículos eléctricos y te dice, oye, mira, es que no puedo, ¿no? O ves Ford cerrando una línea de producción de vehículos eléctricos porque no le da salida. Volkswagen haciendo lo mismo, cancelando proyectos. Toyota, que es el adalid, ¿no? De los coches híbridos y eléctricos, igual tuvo que reconfigurar muchísimo sus planes. Entonces, yo recomendaría a la gente aislarse mucho del ruido e ir a quien de verdad sabe que es el tío que se está jugando el dinero. Esa empresa, ese empresario, esa compañía que está ahí, ¿no? Entonces, sí, por eso creo que hay una oportunidad en el petróleo y por eso está viendo, y lo estamos viendo, como el uranio pues está yendo para arriba. ¿Cuál es la posición más a contracorriente que tú crees que tienes en cartera ahora mismo y por qué la mantienes? Pues mira, tengo aquí la cartera. La posición número 6 es una empresa que hace estructuras de acero para edificios, naves industriales, puentes, etcétera, etcétera, ¿no? Se llama ADF Group. Es una empresa canadiense que tiene una fábrica en Quebec y otra la tiene en Montana, en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que primero se ha puesto un impuesto a todo lo que sea canadiense. Segundo, se ha puesto un impuesto al acero. Tercero, que si suben, bajan los tipos de interés, no sabemos. Resultado de todo esto, que esos clientes que iban a construir un nuevo hangar o una nueva fábrica o un nuevo edificio o esa inversión en infraestructura con un nuevo puente, pues han dicho, oye, espera, porque yo no sé cuáles van a ser los tipos de interés, yo no sé cuánto me va a costar el acero, los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta empresa, que tiene unos márgenes buenísimos porque hizo una automatización enorme en su fábrica hace unos años y tiene pedidos de más que su capitalización, pues esta empresa ahora mismo hablas con ellos y ellos te dicen, no estamos perdiendo contratos, pero están en stand-by, están retrasándose. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, ante tanta incertidumbre, no pueden tomar la decisión de inversión. No se atreven a invertir, a expandir fábrica, a construir una nueva fábrica, a construir una nueva línea de producción, porque no saben cuál va a ser el futuro, ¿no? Entonces, es una empresa que yo creo que lo va a hacer bien, creo que realmente hace falta una inversión en infraestructura gigantesca, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que es necesaria, que tiene pedidos hechos, que cotiza súper barata y realmente pues hemos aumentado todo lo que hemos podido en esa empresa. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está en mínimos anuales o algo así. Ha subido un poquito más, ¿no? Porque presentó resultados y de repente al presentar resultados, esto pasa mucho con las microcaps, al presentar resultados, todo lo que decía el mercado se ve que no es cierto, ¿no?
y entonces demostraron que iban a tener muchos pedidos, que siguen recibiendo pedidos, que van a tener un segunda parte del año. Entonces, y subió un 30% en un día, el día que presentó resultados. Entonces, nuestro fondo, que por cierto no lo he dicho, está especializado en microcaps y en small caps. La mayor parte de nuestras empresas son empresas muy pequeñitas. Pues eso nos pasa mucho. Una empresa está cayendo durante 3 meses, de repente publica resultados, demuestra que el mercado estaba equivocado y se dispara un 15, un 20%. Y así, y así. Entonces, esa quizás yo creo que es la empresa con más contracorriente, ¿no? Estoy apostando a favor de la construcción, a favor de la infraestructura, a favor de una empresa acerera que además es canadiense. O sea, tienes todo en contra. ¿Y por qué la mantienes teniendo todo en contra? Cualquiera que nos escuche dirá, pero Jesús, ¿cómo puedes mantener algo así en el contexto actual? O sea, ¿qué te hace pensar que esa compañía le va a ir bien cuando tiene todo en contra? Pues un poco lo que te he dicho, ¿no? Hace falta esa inversión en infraestructura, es necesaria. O sea, tú vas por Estados Unidos y es una vergüenza la infraestructura que tiene. No lo digo yo, lo dicen todos los estadounidenses. Carreteras, puentes, etcétera. Segundo, va a haber un boom de producción en Estados Unidos. Y tercero, hace falta también un boom de construcción de inmobiliario. Pero es que además hablas con esta empresa y sus pedidos siguen subiendo. Cada vez reciben más órdenes. Es que tienen más órdenes que capitalización de mercado. Entonces, pues es que estoy muy tranquilo. Y es una empresa que tiene unos márgenes altísimos para ser una empresa de fabricación, que tiene una sede en Montana y otra en Quebec, que a las malas pueden pivotar algo de fabricación de un lado a otro. Que hablas con ellos y te dicen que sus productos están dentro del acuerdo USMCA, entonces que únicamente están afectados por el tema del acero. Pero es que además o el aluminio, pero es que hablas con ellos y dicen, nosotros además es que compramos de toda la vida el acero en Estados Unidos, porque si vas a construir yo qué sé, en Albuquerque, pues intentas comprarlo cerca de Albuquerque, que te va a salir más barato, ¿no? Entonces, te dicen, oye, mira, es que pues está pasando lo que está pasando, la compañía está recomprando, ha iniciado un programa de recompras aprovechando los precios bajos, pero es que las cosas van bien. Oye, mira, sí, los contratos se han retrasado, pero no se han cancelado y es que son necesarios. Y el book order sigue creciendo. Es más difícil, me hablabas, Jesús, que sobre todo es verdad que no lo habíamos dicho al principio, sobre todo son eso, pequeñas pequeñas compañías. O sea, realmente es más difícil invertir en este tipo de compañías. Pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Para dar unos números, nosotros ahora mismo tenemos el 75% en microcaps y en small caps el 15%, ¿no? Entonces, antes de decírmelo, ¿cuál es la diferencia? Porque a lo mejor hay gente que dice, yo no sé cuál es la diferencia entre microcaps y small caps. Habrá gente que a lo mejor no sepa cuál es esa diferencia. Porque es verdad que se suele hablar más de las small caps, incluso las microcaps, es que nos quedan totalmente olvidadas. ¿Cuál es la diferencia? Y luego ya me dices esos ventajas y desventajas. Creo que es Finco, ¿no? Quien establece esto, lo puedes buscar en Google. Small caps son menos de 250 millones. Luego habría nano caps, micro caps, etcétera. Pero yo ya no entro. Micro caps son menos de 250 millones. Yo ya no entro en nano caps y demás en distinguirlas, pero tenemos muchísimas. El 75% de nuestras empresas tienen menos de 250 millones. Small caps son desde 2 billion hasta 250. Y luego tenemos mid caps que son mayores de 2 billion. Entonces, esa es un poco, al fin y al cabo, ¿en qué estamos nosotros invertidos? Estamos invertidos en empresas que normalmente son familiares, gestionadas por un fundador, que el abuelo creó una empresa por lo que te digo, ¿no? De construcción y lo han ido expandiendo. No son startups, o sea, no por ser pequeñas empresas son startups de estas de Silicon Valley tecnológicas, no. No tenemos casi empresas de ese tipo. De hecho, nuestras empresas generan caja. O sea,
No, yo no voy a invertir en una idea, en un sueño que tenga un CEO, no. A mí me demuestras que tienes ventas, me demuestras que estás generando caja, que das beneficios y entonces me pienso si invierto contigo, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues estás de la mano de normalmente hay un fundador que tiene el 20, 30, 40%, una familia, estás en una industria, en una empresa que la conoce a la perfección, con un equipo directivo que es bastante cercano, es decir, no solo responde a cuando les llamas a la puerta, sino que además pues hablan bastante y puedes hablar de todo, gente súper normal, súper, o sea, no verás a nadie con traje, cosas así, ¿no? O sea, gente muy de, oye, esta es mi empresa. Más ventajas, pues que al ser una pequeña empresa, no está descubierta. No está descubierta, me refiero a que no está cubierta por analistas y no ha entrado aún el capital institucional, ¿no? Toda empresa pasa por un viaje de descubrimiento en el que primero entran los family and friends, la gente conocida, después empiezan a entrar los inversores individuales, los retail, y después empieza a cubrirla algún analista, alguna casa de research y empiezan a entrar family offices o inversores institucionales y ahí es cuando realmente repuntan, ¿no? Bueno, pues si tú estás invirtiendo en la parte inicial, ¿no? Donde aún no están cubiertos por analistas, no ha entrado el capital institucional, pues es muy fácil que con paciencia, esa empresa, cuando entre el capital institucional, pues se dispare. Lo malo, pues que no está cubierto por ningún analista, que te tienes que comer tú todo, que es que la buscas y casi nadie ha hecho un análisis. Es muy difícil encontrarla. Son empresas muy pequeñas, es decir, compliance va a estar detrás de ti, ojito con la iliquidez, tienes que ser capaz de liquidar esta posición en 7 días, bla, 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 bla. Pero sobre todo que te toca hacer a ti los deberes, para bien o para mal. Yo, la verdad, otra ventaja, por ejemplo, es que son negocios súper sencillos. Son negocios súper sencillos. Yo siempre digo, ¿no? Que hacen tornillos, ¿no? Por poner un ejemplo, pues la que te he contado antes, pues hace estructuras. Pues es que no estamos hablando de un Amazon que tiene un servicio de Amazon Web Services de la nube, más un Amazon Music, más un Amazon Retail que te envía cosas, más un Amazon Video, más... No, estamos hablando de una empresa que hace estructuras de acero, punto pelota. Ya está. O sea, chapa y pintura. No tiene mucho más. Entonces, es fácil de entender y luego es fácil de comprender y es fácil de analizar, ¿no? Entonces, nosotros quizás ahí, por la gorra de ingeniero, siempre tiro a la sencillez, al no reinventar la rueda, oye, lo más sencillo posible, mejor, ¿no? ¿Y por qué este tipo de compañías y no las grandes compañías? Hemos tenido algunas de las grandes compañías dentro de esa porción de la cartera que era de calidad, pues ¿Sí? Hemos tenido grandes compañías también que se han visto en problemas, ¿no? Pues cuando Google fue amenazada con la publicidad, con ChatGPT, etcétera, compramos, duplicamos y vendimos. Cuando ASML, que es un fabricante de máquinas para hacer semiconductores, Biden dijo que iba a prohibir la exportación de semiconductores a China, tal, no sé qué, la empresa se hundió. Nosotros compramos, duplicamos y vendimos. Son empresas grandes, de cientos de billions, ¿no? No me pasa nada por tenerlas en ese segmento de la cartera que es el que quiero, ¿no? Pero no es que le haga asco a ninguna empresa. O sea, hemos tenido empresas grandes, pero son más difíciles de entender y, sobre todo, por un tema de coste de oportunidad, quitan más tiempo. O sea, analizar una empresa, lo que te decía, como Amazon, te va a llevar 3 meses. En cambio, analizar una empresa microcap que hace estructuras de acero, pues te lleva 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pues obviamente voy a elegir la otra, no solo porque tiene más sentido desde el punto de vista de coste de oportunidad de mi tiempo, ¿no? Sino también porque es que además el beneficio potencial es mayor, ¿no? Una empresa que es más pequeña puede multiplicar por 20 veces, una empresa que ya tiene 1 trillón, un Apple, no es más difícil que multiplique por 20.
Pero me imagino que también la volatilidad o cualquier, no sé, efecto negativo que pueda haber también es más perjudicial en la cartera, más perjudica. Totalmente. E incluso, te digo más, hay días que ves que posiciones que bajan un 15%, buscas, rebuscas y tal, y no ha pasado nada, y al día siguiente te vuelven a subir un 15%. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? No ha pasado nada. O sea, eso es parte de la inversión en microcaps, ¿no? Pues a lo mejor un fulanito en Estados Unidos se mandó una orden y no la puso con un límite, la puso a mercado y ha tumbado y ha arrastrado la empresa, ya está. O lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener mucho estómago. Y yo por eso siempre a los partícipes les digo, subcontratadme. O sea, al fin y al cabo, cuando contratas un fondo de inversión, estás subcontratando a alguien para que se haga cargo de tus ahorros. A cambio de una comisión, esa persona se va a comer todo el ruido, todos los mareos, toda la volatilidad del mercado, se va a comer todas las úlceras que te tragarías tú de otra manera, con toda esa volatilidad, me las voy a comer yo. Entonces, no os agobiéis, que la gente no. Hay gente que hace seguimiento de la cartera, seguimiento de la cartera, y es como, sí, está bien que sepas lo que es, yo te lo voy a ir contando, todos los trimestres te voy a escribir, pero tranquilo, que es que a diario, o sea, hay veces que te escriben partícipes, oye, que es que tal empresa ha caído un 15%, un 10%, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, es que no ha pasado nada. Es parte del juego, es parte de invertir en microcaps. Entonces, claro, ese estómago... Quizás es eso, ¿no? Entender en qué tipo de fondo estás metiendo tu dinero, tus ahorros, y ya con ello es, si confías, claro, al final tienes que confiar en el gestor, en este caso en ti, Jesús, estar de acuerdo un poco con esa filosofía de inversión, pero saber dónde estás invertido, es que lo decías tú al principio, eso es eso es lo primero que tienes que hacer con tu cartera, con el fondo de inversión o a la hora de invertir tu dinero en cualquier momento. Sí, o comprarte un piso o un coche, eso efectivamente. Y entonces, por eso yo siempre hago mucho hincapié en invertir a largo plazo, es decir, queremos invertir a largo plazo y entonces deja las cosas, ¿no? Deja que sigan su flujo, que es la tesis, deja que se materialice y luego no te obsesiones con el valor liquidativo, no estés todos los días comprobando el valor liquidativo, no, déjalo. Olvídate, compróbalo una vez cada 3 meses o cada, yo no sé, o una vez al año y ya está. Castañar, por eso yo creo que es un complemento muy bueno a otros fondos de inversión, porque es un fondo especializado en micro y nano caps, entonces va a complementar muy bien otros fondos value o otros fondos de quality que tengan inversiones en empresas mucho más grandes. Castañar va a subir y bajar bastante, va a tener volatilidad, pero creo que es un complemento perfecto para ese tipo de fondos que tiene otra tesis de inversión, ¿no? Tiene otra filosofía de inversión diferente. Bueno, me imagino que conseguir esas microcaps, o sea, si ya cuando hablamos de small caps ya nos volvemos locos a la hora de encontrarlo, me imagino que encontrar esas microcaps ya tiene que ser, vamos, pues eso, misión imposible, como digo yo, en muchas ocasiones. ¿Qué empresa llevas tú mirando tiempo y que todavía a lo mejor no te has atrevido a dar ese paso, pero la estás ahí vigilando para encontrar el momento oportuno? Pues fíjate, el otro día hay muchas empresas que sigues, ¿no? Y que a lo mejor no han hecho beneficios aún o no tienen las suficientes ventas o a lo mejor no han crecido lo suficiente, ¿no? Hay muchas empresas que a mí me gustaría entrar y no puedo porque son muy pequeñitas. Hay una, la estoy buscando ahora, que se llama California Nanotechnologies, que el problema que me gustaría entrar, podría llegar a entrar por liquidez, pero tiene una concentración de clientes muy alta. Muy alta. El 60-70% de sus ventas son de un cliente y el resto son universidades y laboratorios pequeñitos. Necesito que esa empresa siga creciendo más su base de clientes, que tenga más diversificado esos clientes para yo sentirme a gusto y entrar en ella. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo dependes de un cliente que si se te marcha, se te vas al guano, ¿no? Sí. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Uno de muchos, de empresas que estás siguiendo, les sigues y estás a la espera de que
progresen un poquito más. Ahora te voy a hacer la pregunta, pero un poco al revés, ¿no? ¿Qué grandes empresas o qué, bueno, no tienen por qué ser grandes empresas, pero qué 3 empresas o qué 3 compañías, si tuvieras que decir, bueno, yo estas 3 solo puedo elegir 3, a largo plazo iría por ellas o las tendría en cartera durante bastante tiempo? ¿Qué 3 empresas, qué compañías a largo plazo elegirías y por qué a largo plazo? Pues entendiendo largo plazo 10, 20 años, nos quitamos de un plumazo todas las cíclicas, porque en 20 años el ciclo ha subido, ha bajado. Si tuviera que elegir empresas microcaps, hay empresas tan buenas como Technion, una empresa sueca, es una serial acquirer, que está gestionada por Johan y por Daniel, que están haciendo unas compras últimamente muy interesantes, están yendo a UK, están haciendo las cosas muy bien, tienen un pasado de hacer las cosas muy bien, creo que tiene un futuro tremendo. Otra empresa, hay una empresa que se llama Goodwin en UK, es una empresa que tiene más de 100 años, tú vas a su web y está fundada en 1880 y tantos, y te reúnes con ellos y son fulanito Goodwin, menganito Goodwin y Jaimito Goodwin. O sea, son los hermanos y los o primos, ¿no? Y tienen 2 negocios. Uno es metalurgia de precisión, hacen partes y equipos metalúrgicas para aviación, submarinos, oil and gas, lo que sea. Y otra que hace modelos de casting, ¿no? Para cuando vas a hacer una pieza, pues creas ese modelo de cera o de arena. Entonces lo usan mucho tanto para la industria de la joyería y luego además han sacado a raíz de esta química una división de componentes para el fire retardant, para el retraso de la ignición del fuego, ¿no? En caso de incendio, pues no se prenden a través de esa. Pues es una empresa que está gestionada por una familia que lo están haciendo muy bien, que llevan varios años invirtiendo en ampliando fábrica, que no están comprando terrenos adyacentes, se están expandiendo a mucho más sitios, pues una empresa buenísima, ¿no? Y luego, pues te diría, yo qué sé, hay otra empresa que me gusta mucho que se llama Atlas, que es de fabricación de estructuras de viviendas, de techos, de paredes, de madera. Entonces, esas serían, yo creo, empresas que me gustan de cartera, que digo, estas las puedo tener 10, 20 años. Estas son las empresas que es que no te preocupas casi por ellas, ¿no? Que realmente, pues con el management de Goodwin yo me reúno una vez al año y ya está. O sea, es que no te dan muchos problemas, ¿no? Entonces, pues son empresas fantásticas, son empresas muy buenas, que duermes tranquilo, que estás relajado. Entonces... Pues 3 empresas a tener en el radar, por lo menos seguro de la gente que nos está escuchando, que ya los veo ahí tomando nota para ir investigándolas, porque al final hay que investigar. O sea, al final yo siempre también siempre lo suelo decir, son 3 ideas, ahora toca también el papel de cada uno de investigar para ver también si puedes incluirlas en cartera. Ya para terminar, Jesús, hay mucha gente que sigue rompiendo el mercado y está dando esos primeros pasos a la hora de invertir. Tú llevas muchos años como inversor particular, también gestionando ahora este fondo. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que nos están viendo y que o están empezando o tienen ese miedo que ya sabes que al principio existe a la hora de invertir nuestro dinero? Pues el primer paso, formarse. O sea, yo soy el primero que no tenía ni idea de contabilidad, porque no lo di en la carrera. Entonces, pues me di cuenta de mis limitaciones y me fui y me hice el máster de OMA de Value Investing. Entonces, fórmate, aprende. Luego, hay gente que se estanca en esa fase y hace curso tras curso, tras curso, tras curso. Y terminas con una colección de cursos enormes, porque hay infinitos cursos en Internet sobre invertir, pero nunca da el paso a empezar a invertir. Entonces, yo recomendaría que una vez ya has terminado algún curso y has aprendido a valorar una empresa, hazte tus modelos, analízate tus empresas,
te va a llevar muchas horas al principio, cada vez menos, irás aprendiendo, etcétera, etcétera, pero haz tu propio trabajo y empieza a invertir tu dinero. Da igual, empieza con 1.000 euretes. Si es que no pasa nada, si es que la mayoría de las empresas de mi cartera cotizan, tienen menos de $5 de cotización. Entonces, y empieza a invertir, ¿no? Es eso que has aprendido y que luego has puesto en práctica y te ha salido un análisis y una tesis de inversión en una empresa, pues pon tu dinero ahí y aprende emocionalmente a lo que es estar invertido, a invertir tu propio dinero, a lo que tú decías antes, ¿no? De repente se te cae el mercado un 25, un 50%, ¿cómo reacciono? Pulso el botón de pánico, de vender o no, o me mantengo tranquilo e incremento en las posiciones que considero mejores, vendo las que no. Pues esas experiencias tienes que pasar por ellas. Hasta que no pasas por ese tipo de experiencias, no te conoces del todo como inversor, ¿no? Entonces, esos 2 consejos yo sería lo que les diría. Pues con ello nos vamos a quedar. Jesús Sánchez, gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado y por tu transparencia también a la hora de hablar de, oye, esto es lo que me ha pasado. Yo también cometo errores, lo digo de forma transparente, pero bueno, de momento ahí también, como decías tú en ese tuit que yo también he leído, esto se ha ido para abajo, pero lo importante también es cómo se ha remontado y los cambios que se han hecho, porque ahí es donde es la importancia de la gestión activa y el gestor que está detrás. Así que muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Laura, y gracias a todos los oyentes.